Bueno, hola profe, hoy voy a dar la lección de los cambios sociales y económicos. Bueno, voy a empezar hablando un poco de historia si se entiende el contexto del entorno. Después de la Segunda Guerra Mundial, los cambios son mucho más acelerados debido a la aparición de la tecnología y también aparecen nuevos inventos electrónicos. Entonces, debido a esas dos cosas, la comunicación es mucho más rápida, también el transporte es mucho más rápido debido a eso. También surgen muchos cambios en los ideales de la sociedad y del entorno. Por ejemplo, se empieza a ver todo lo que es el contexto, todo lo que es el medio ambiente, la naturaleza. Por eso es que se trata de cuidar el medio ambiente y se buscan energías renovables. Por ejemplo, el sol, el agua, el aire. Bueno, esos cambios en el entorno trajeron cambios en el consumo. Por ejemplo, uno de los cambios en el consumo es que los clientes eh, seleccionan y compran lo que más les conviene. Obviamente que esto se da porque el mercado se vuelve más amplio y hay mucha variedad de productos. Entonces el cliente va a comprar lo que le conviene, obviamente, tanto en precio como en calidad. Eso trae el segundo cambio en el consumo, que es que el cliente lo que hace es exigir mayor calidad y precio accesible. Esto quiere decir que mayor calidad no sea sinónimo de caro y que precio accesible no sea sinónimo de barato, sino que las empresas tienen que tratar de brindar las dos cosas. Bueno, otro cambio en el consumo es que los clientes buscan productos que preserven su salud. Otro cambio es que buscan productos que preserven el medio ambiente y que sean reciclables. Por ejemplo, el plástico. Hoy en día está todo hecho de plástico. O sea que el plástico se puede reciclar y se puede volver a utilizar para hacer otros productos. Así que se busca eso también, se busca cuidar el medio ambiente. Y el último cambio en el consumo es que ahora se utiliza todo lo que es el autoservicio, las comidas rápidas, el delivery. Puede ser por comodidad, por lo que sea, pero bueno, se utiliza todo eso. Bueno, esos cambios en el consumo trajeron consecuencias. Una de las consecuencias es la concentración empresarial, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque debido a la producción en gran escala, la producción en gran escala es esa producción que lo que hace es brindarte infinidad de productos a precios muy accesibles. Entonces esa producción a gran escala, por el desarrollo tecnológico, por una competencia feroz, las empresas lo que tienen que hacer es invertir para aumentar su capacidad productiva y su capacidad tecnológica, actualizarse, añadir nuevas tecnologías. Debido a eso y debido a que tienen que mantener su poder, tienen que mantener su poder en el mercado, o sea, tienen que liderar el mercado en costos y en calidad porque es lo que el cliente pide, tienen que mantener la ventaja competitiva. Debido a eso, como dije antes, las empresas tienen que invertir. Como no tienen dinero para invertir, no les alcanza, lo que hacen es crear alianzas, ¿sí? La primera alianza que crean, sí, el primer ejemplo de alianza, es la alianza con proveedores, ¿sí? La alianza con proveedores lo que le asegura a la empresa es que siempre va a tener los insumos para producir, ¿sí? Siempre va a tener los insumos para producir. Después está la alianza con clientes, que lo que le asegura a la empresa, si querés acércate y lo mostramos un poquito. La alianza con clientes, vea que anoté todas, listo, ya está. La alianza con clientes lo que asegura es que siempre van a estar informados de los intereses de los clientes, de cuáles son los intereses, ¿sí? Si cambian, van a estar informados también, siempre van a estar al tanto de eso. La alianza con empresas que producen bienes sustitutos, lo que les asegura es que va a haber variedad en el mercado, no es que va a quedar sin productos, pero esos productos no van a competir. Por ejemplo, la manteca y la margarina. La manteca sería el primer producto, el esencial, y el bien sustitutivo sería la margarina. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que la margarina es como que añade, sí, la margarina se añade al mercado, o sea que hay más variedad, pero no es manteca, así que no compite. Y por último, la alianza con los competidores, lo que le asegura a la empresa es que le va a asegurar que se lleve o que se acuerden los precios, por así decirlo. Por ejemplo, Cotal y la Serenísima hacen manteca, entonces establecen que el precio tiene que estar entre 45 pesos y 50 pesos. Entonces, ninguna va a tener más ventaja o menos ventaja porque el precio va a estar ahí, va a estar más o menos igual. Entonces el cliente va a elegir
por la calidad, por lo que sea, va a elegir el producto que quiera, pero ninguna va a estar en ventaja o desventaja. Bueno. Otra consecuencia de estos cambios en el entorno es, por ejemplo, la forma de organizarse de las organizaciones justamente, o de las empresas en sí. Porque debido al amplio mercado y a todo el cambio tecnológico, las empresas se vuelven más competitivas, tienen que añadir tecnología o tienen que cambiar la forma de trabajo. Entonces se establece un patrón en el mercado. El patrón que se establece es máxima calidad, muy buena calidad, muy buen servicio, y todo eso sumado a precios accesibles. Ese es el patrón que se establece en el mercado. Buena calidad, buen servicio y precios accesibles. La empresa que lidere y que gane en el mercado va a ser aquella que apunte o que tenga como objetivo la satisfacción al cliente. Va a ser aquella que se actualice acerca de los intereses del cliente, y va a ser aquella que innove para poder continuar ese cambio. ¿Cómo obtiene una ventaja competitiva una organización? Lo obtiene mediante 3 factores. El primer factor es la diferenciación en el mercado. Obviamente que la empresa se va a diferenciar en el mercado. Me quedo mirando un punto fijo. La empresa se diferencia en el mercado debido a la calidad y al precio accesible. El cliente, cuando va a comprar, se fija eso. Entonces la empresa tiene que brindar las 2 cosas. Y se va a diferenciar brindando las 2 cosas, brindando el precio accesible y brindando la buena calidad. Entonces el cliente va a percibir esa diferenciación y va a comprar ese producto. También se puede obtener una ventaja competitiva liderando el mercado. Lo va a liderar con los precios. Obviamente que tiene que tener buena productividad, muy buena productividad para poder producir a menor costo. Entonces eso le va a ayudar a que reduzca el costo de las mercaderías. Obviamente que el precio no tiene que ser muy barato porque ya van a desconfiar los clientes. Y por último, lo que tiene que tener es una segmentación del mercado. O sea, puede apuntar a todo el mercado, obviamente, pero a un segmento, a una parte en especial tiene que apuntar, ¿sí? Tiene que ganarse esa parte en especial. Bueno, y después voy a hablar de los cambios del entorno en el individuo. El individuo lo va a percibir, obviamente, de acuerdo a su trabajo, a los procesos biológicos, a su historia, a cómo él sea, a su personalidad, y eso va a influir a cómo va a reaccionar. Y la empresa puede negarlo, aceptarlo o anticiparse al cambio. Bueno, básicamente eso. Ahora voy a hablar de lo que es la calidad total, ¿sí? Voy a empezar hablando el título es la cultura de calidad. Voy a empezar hablando un poquito de historia rápido. Los artesanos, ¿sí? Eran en aquel tiempo, cuando estaban los artesanos y toda la producción era artesanal, los artesanos eran dueños de su trabajo, decían qué producir, qué no producir, eran dueños de su trabajo. Cuando llegó la revolución industrial, esos artesanos dueños de su trabajo pasaron a obedecer órdenes por las personas que eran dueñas del capital, ¿sí? Que eran las que mandaban, ¿sí? Por así decirlo. Bueno, el gran cambio en el trabajo se dio en el siglo XX, ¿sí? Debido a que se introdujo la programación del sistema de la calidad total. Ahora voy a hablar de qué es la calidad total. Como muy bien puse acá, la calidad es el cero defecto. ¿Ven que puse ahí? Bueno, genial. ¿Con qué me refiero al cero defecto? Me refiero al cero defecto tanto en los productos como en los procesos de producción, en todos los procesos de la organización, ¿sí? Cero defecto, ¿sí? Ahora ustedes van a preguntar cómo se logra la calidad total. Bueno, la calidad total se logra mediante la mejora continua, ¿sí? La mejora continua es el proceso, ¿sí? Que permite mejorar, como dije antes, los productos, los servicios y los procesos, ¿sí? Lo que hace es tomar una actitud general, que es la base para poder lograr la estabilización de todos los circuitos, y también para poder detectar, ¿sí? Los errores y controlar las áreas de mejora. Todo eso lleva un control. Justamente este control es continuo. ¿Qué permite esto? Permite y le hace muy bien a los trabajadores, porque pone el recurso humano como lo fundamental. El recurso humano en la mejora continua es muy importante. Los trabajadores
se sienten muy identificados con su trabajo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque en la mejora continua lo que se hace es delegar responsabilidades, ¿sí? No hay muchos cargos superiores, sino que se delegan las responsabilidades, entonces cada trabajador se tiene que hacer responsable y se tiene que especializar en su trabajo. Entonces eso trae dos beneficios. Por un lado, hace que el trabajador se recontra identifique con el trabajo, entonces se hace responsable, trata de detectar el problema, lo plantea, trata de buscar la solución, y por otro lado es muy beneficioso para los dueños o los que tienen cargos superiores, porque van a confiar, o el líder, porque van a confiar mucho en lo que dice este trabajador, porque es el que hace el trabajo todos los días, entonces sabe cuál es el problema y puede plantear la solución. Bueno, yo pensaba en un ejemplo que, por ejemplo, en Paladini, la persona que hace la pasta de la mortadela, si encuentra, por ejemplo, algún problema en la pasta porque, no sé, huele mal o la fórmula no es la misma, y se lo plantea a los dueños o al líder o al jefe, este jefe va a confiar en él porque justamente, es él el que hace todos los días el trabajo, entonces es él el que conoce el que conoce la fórmula porque la hace todos los días, entonces va a confiar en él y va a escuchar, esto es muy importante, va a escuchar y le va a dar la libertad de opinar a ese trabajador y le va a dar la oportunidad de plantear el problema y de plantear también la solución. Es muy importante esto. Así que el factor fundamental en la mejora continua es muy importante, ¿sí? Bueno, así que básicamente se trata de esto. Ahora voy a hablar de cómo aparece la mejora continua en los diferentes sectores, ¿sí? De una organización. Acá lo puse. Por ejemplo, la mejora continua... Ay, para que se va a caer. La mejora continua, vení. Aparece como la satisfacción del cliente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, me pongo acá si no lo tapo, a que la satisfacción del cliente es que ahí tiene que apuntar a satisfacer sus intereses, sus necesidades, hacerle llegar el producto, ahí es lo que tiene que apuntar la organización, ¿sí? Después aparece la utilización de los medios, porque es muy importante que la organización no explote los recursos naturales, tiene que cuidar el medio ambiente. Ahí puedo hablar de la siguiente, que es preservar el medio ambiente, ¿sí? Estas dos tienen que son muy importantes porque acá habla de utilizar, ¿sí? Medios o tecnologías que no dañen al medio ambiente. Entonces, estas dos como que irían juntas. Por un lado, no explotar los recursos y por otro, utilizar la tecnología que no dañe el medio ambiente. Después, observar la competencia, porque es obvio que siempre vas a poder superar a la competencia si te lo propones y innovás, creás y todo eso. Después en la sociedad, porque tenés que ganarte a la sociedad, entonces haces fundaciones, donaciones, eventos culturales, lo que sea para ganarte a la sociedad. Y por último, en modelos o paradigmas, porque si es necesario restablecer o reestructurar los procesos de la organización, hay que hacerlo, ¿sí? Esto es para... Ahí está. Esto es... Cuando me da risa que se cae. Esto es para mejorar, ¿sí? Bueno, genial. Otra cosa, sí, que voy a mencionar rápidamente es, que no está acá, pero lo voy a mencionar rápido, otra cosa para lograr la calidad total es el justo a tiempo. El justo a tiempo es un proceso, ¿sí? Que lo que hace justamente es lograr que todos los procesos terminen justo a tiempo para que siga el siguiente. Por ejemplo, los insumos tienen que estar justo a tiempo para empezar a producir, ¿sí? Para que empecemos a producir. La producción tiene que terminar justo a tiempo para que se distribuya. Y la distribución tiene que terminar justo a tiempo para cuando el cliente necesite el producto, cuando requiera el producto y lo pueda tener, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Genial. Ahora voy a pasar a explicar lo que es la reingeniería, ¿sí? Está acá, ¿sí? La reingeniería es la reestructuración y restablecimiento de todos los procesos de la organización, ¿sí? Es como empezar de cero. Eso es la reingeniería. Reestructurar y establecer todo, ¿sí? Por eso digo que es como empezar de cero. ¿Qué se hace acá? ¿Sí? Obviamente que esto se hace para mejorar la calidad, la organización en calidad, en costos, ¿sí? Para mejorar los procesos y todo eso. ¿Para qué se hace? ¿Cómo funciona esto? Se diseñan nuevamente todos los procesos de la organización, ¿sí? Se diseña nuevamente todo poniendo énfasis en lo que es la satisfacción del cliente, obviamente, la reducción de costos y fundamentalmente la reducción de tiempos de producción, ¿sí? Bueno, esto consta de 3 etapas, que lo puse acá, si te querés acercar, papi.
¿Ves? 3 etapas, ahora las voy a explicar. Bueno, la primera etapa, ¿para qué? Problemas técnicos. La primera etapa es redefinir el negocio, ¿sí? Genial. La primera etapa es... Se me cae. La primera etapa es redefinir el negocio, ¿sí? ¿A qué me refiero con redefinir el negocio? Redefinir absolutamente cuál es el objetivo, ¿sí? Redefinir totalmente qué segmento del mercado o en qué posición del mercado te querés meter, ¿sí? Hacia dónde querés apuntar. Es redefinir, o sea, los objetivos, básicamente. Y las metas de la organización, los objetivos. Bueno, después está reconstruir los procesos. Eso, ahí empiezan a... Ahí Perdón. Ahí Perdón, me da risa. Reconstruir los procesos. Ahí lo que tiene que hacer es reconstruir absolutamente Perdón, que me quedé retrabada, me da risa. Acá lo que hay que hacer es rediseñar todos los procesos, ¿sí? Bueno, a reconstruir los procesos me refiero a diseñar absolutamente todos los procesos de la organización con diferentes metodologías, ¿sí? Pero rediseñarlos absolutamente todo, toda la organización del trabajo, todo, ¿sí? Y por último, con implementar los cambios, me refiero a poner en marcha todo lo que rediseñaste y todo lo que planeaste, los objetivos, todo. Ponerlo en marcha, obviamente que para ponerlo en marcha necesitas capacitar y especializar al personal. Por eso, sí, muchas veces pasa que cuando llevamos a cabo la reingeniería tenemos que cambiar el personal absolutamente, ¿sí? Tenemos que hacer un cambio de personal también. Bueno, listo, ¿sí? Ahora voy a hablar de lo que es los recursos humanos como valor estratégico. Los recursos humanos y su valor estratégico. Cuando hablamos de recursos humanos me refiero a la parte obviamente humana de la organización, ¿sí? El personal. Y con valor estratégico me refiero a aquello que va a llevar a la empresa al éxito, ¿sí? Entonces, decimos que los recursos humanos tienen un valor estratégico, ¿sí? Porque la empresa puede tener los insumos, puede tener la maquinaria, puede tener todo, pero si no tiene el ser humano que maneje la máquina, que produzca, no va a llegar a ningún lado, ¿sí? El ser humano, el recurso humano en este caso, vamos a utilizar ese término, el recurso humano funciona de sostén de todos los otros recursos de la organización, ¿sí? Por ejemplo, la calidad, ¿sí? La diferenciación en el mercado se logra con la calidad, ¿sí? Y la productividad hace que se reduzcan los costos. Entonces, la productividad y la diferenciación en el mercado, la calidad, no se va a lograr si el personal no está totalmente comprometido, ¿sí? En la empresa, dentro de la empresa. El valor estratégico, ¿sí? O la estrategia, ¿sí? Que utiliza el recurso humano, la estrategia que utiliza es, por un lado, detectar si las cosas que hacen que el humano, las cosas que hacen que el trabajador no se sientan a gusto en la organización, obviamente que eso lo van a cambiar. Y por otro lado lo que hacen es detectar en qué es bueno el trabajador, ¿sí? Y hacerle sacar lo mejor de sí. Básicamente eso. Listo, eso, sí, que está acá en recursos humanos. Bueno, ahora voy a hablar brevemente de los efectos, ¿sí? De estos cambios, todos estos cambios que expliqué, cambios en la organización, cambios en el entorno, cambios en el consumo, todo esto trae efectos, ¿sí? En las organizaciones. La concentración empresarial, todo eso que expliqué. Esos efectos en las organizaciones es, por ejemplo, la organización, ¿sí? La organización de una organización sería, ¿sí? O la organización de una empresa es más estrecha, no es tan larga, es más estrecha, así se mejora la comunicación. Esa organización más estrecha hace también que el trabajo sea grupal, ¿sí? Todos los trabajadores hacen todo porque se delegan las responsabilidades, ¿sí? Se delegan las responsabilidades, o sea que todos los trabajadores hacen todo. Lo que sí pueden tener es un líder. Ese líder, sí, que obviamente lidera justamente al personal, lo único que hace es decir lo que tiene que hacer, decir lo que tienen que hacer los trabajadores y controlarlos, nada más, ¿sí? Después lo deja, obviamente, este líder los va a dejar ser libres, ¿sí? Los va a dejar ser libres, los va a dejar que opinen, que planteen problemas, que planteen soluciones, ¿sí? Este líder no es sinónimo de no libertad, sino que este líder le va a dar la libertad, pero obviamente va a decir qué tiene que hacer y va a controlar, ¿sí? Y otro cambio, otro efecto que se da en las organizaciones debido a este cambio en el entorno y este cambio en el consumo es
justamente que como el trabajo es grupal y como se delegan responsabilidades, se tienen que capacitar continuamente los trabajadores, ¿sí? Y debido a todo esto que es la tecnología, más todavía, la capacitación tiene que ser continua, ¿sí? Bueno, básicamente eso, ¿sí? Bueno, la empleabilidad. Bueno, y por último voy a hablar de la empleabilidad, ¿sí? La empleabilidad es la capacidad del trabajador de mantenerse empleado, ¿sí? Bueno, la empleabilidad puede verse afectada, más que nada en esta actualidad, por cosas del entorno, ¿sí? Por causas del entorno y por causas de la empresa, ¿sí? Dentro de la empresa. Bueno, las causas en el entorno son la globalización de los mercados, la desregularización de las actividades, las economías más competitivas y la desaparición de tareas tradicionales, ¿sí? Básicamente es por la globalización, ¿sí? Que se ve muy afectada por la competencia de los mercados, por el mercado tan amplio, ¿sí? Por la concentración empresarial, por la competencia de estas empresas, es que se ve por la economía inestable, ¿sí? Después hay cambios también, hay causas dentro de la empresa que también perjudican a la empleabilidad, que son, por ejemplo, un entorno imprescindible, un cambio continuo, que se enfrenta a un cambio continuo, que presenta una estructura más achatada, que no se habla de funciones y jerarquías, sino de procesos, la utilización cada vez más frecuente de la tercerización, se producen alianzas en empresas, creando grandes conjuntos económicos y el avance de la empresa virtual, ¿sí? Básicamente acá lo que quiere decir, se ve perjudicada por la economía inestable que provoca desempleo, por la empresa virtual que provoca desempleo, que ya no se necesita trabajadores, también se provoca el desempleo porque la empresa, parte de la empresa es vendida a otros capitales, porque la estructura es más achatada, eso quiere decir que se necesitan menos puestos de trabajo, ¿sí? Bueno, y obviamente debido a que ya no, como dije antes, esto tiene que ver con la forma achatada, no hay puestos elevados, ¿sí? Sino que todos realizan todo y eso también tiene mucho que ver. Bueno, y todo esto trae consecuencias, ¿sí? Las consecuencias es, por ejemplo, acá lo dicen, que se clasifican las habilidades requeridas para el desempeño de la tarea. Eso quiere decir que ahora se necesitan más estudios, ¿sí? Más estudios. Tiene que tener más conocimientos. Obviamente todo esto se debe a la tecnología. Esto trae a la otra consecuencia, que es, aparece la necesidad de desarrollar la propia carrera de trabajo, ¿sí? Es decir, cada vez se piden más estudios para absolutamente todos los trabajos y eso reduce, ¿sí?, las posibilidades que podés tener a la hora de conseguir un trabajo. Otra consecuencia es que se crea la necesidad de un aprendizaje continuo debido a la tecnología y a todos los cambios que están ocurriendo, ¿sí? Y por último desaparece el empleo de por vida, ¿sí? Ahora es muy fácil ser despedido debido a todo esto, es debido a la globalización y debido a la aparición de la tecnología, ¿sí? Debido a que tenés que tener más estudios, a que tenés que saber manejar la tecnología, a que todo el tiempo se está actualizando la tecnología y tenés que tener un aprendizaje continuo, o ahora se ve mucho que tenés que tener el secundario completo, el primario completo, todo eso que antes no se fijaban, ¿sí? Ahora actualmente se fija, y todo eso es lo que reduce las posibilidades de mantenerse empleado. Así que nada, eso es todo. Gracias, profe. Chau.